Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días. Continuando con las actividades de celebración de sus 10 años, el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES-UC, les da la más cordial bienvenida al seminario tras aprobación de la Ley Corta, los escenarios que se abren para el sector salud. Saludamos a las autoridades que nos acompañan, señor Juan Luis Castro, senador de la República, y saludamos también a quienes nos acompañan en este seminario. Señor Víctor Torres, superintendente de salud, señora Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico, señor Gonzalo Arriagada, presidente de Asociación de ISAPRES, señor Javier Fuenzalía, presidente del Directorio de Clínicas de Chile AG, señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, profesor titular Economía y UC y ex ministro de Hacienda, y señor Álvaro Erazo, investigador principal CLAPES-UC. Agradecemos asimismo a las autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades del sector público y privado, y a quienes están en esta oportunidad de manera presencial, y por supuesto a quienes nos siguen vía streaming. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se les entregó al ingreso, y a quienes están online a través del chat de la transmisión. A continuación, el señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, nos entregará unas palabras de bienvenida. Bueno, muchas gracias. Muy bienvenidos a todos los que nos acompañan en este seminario. Tras la aprobación de la Ley Corta, los escenarios que se abren para el sector salud, yo quiero saludar especialmente a don Víctor Torres, superintendente de salud, a doña Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico, a Gonzalo Arriagada, presidente de la Asociación de ISAPRES, a don Javier Fuenzalía, presidente del Directorio de Clínicas de Chile, a Álvaro Erazo, investigador principal de CLAPES-UC, don Juan Luis Castro, senador, un gusto de verlo. Y yo estaba recordando que tanto con don Juan Luis como con don Víctor nos vimos en el Congreso, ¿eh? Y aunque logré rara vez que votaran a favor de las propuestas nuestras, siempre tuvimos una muy buena relación. Así que quiero reconocer eso porque fue importante. Bueno, bienvenido a este seminario porque sin duda estamos frente a un escenario crítico donde la respuesta a cuál será el modelo de salud que regirá en Chile no es tarea fácil, ni menos cuando se trabaja contra el tiempo. La larga discusión de un año dejó la denominada Ley Corta, recientemente aprobada en el Congreso, con más dudas que certezas. Su complejidad vino a reflotar la incesante búsqueda de un sistema mixto de salud, a poco andar y bajo una gran incertidumbre y riesgos de quiebras inminentes por parte de las ISAPRES, se puso en el debate también las consecuencias que esta crisis trajo a otros actores institucionales públicos y privados. El propio monto dictado por la sentencia de la Corte Suprema y la fundamentación del Tribunal Constitucional hacía prever que la discusión saldría de la contingencia de las aseguradoras privadas que deben alrededor de 1.200 millones de dólares. El lunes 13 de mayo pasado, el Congreso aprobó la Ley Corta de ISAPRES, lo que vino a cumplir el objetivo de dar viabilidad al fallo emitido por la Corte Suprema, que mandata a las aseguradoras a devolver los cobros excesivos y a usar la nueva tabla de factores. Bajo este escenario, surge la incógnita con respecto a qué pasará con los afiliados y con las mismas aseguradoras, dado que hasta ahora persisten interrogantes que se espera que el proceso de ejecución de la ley permita ir aclarando y que de alguna manera podamos aproximarnos a ciertas respuestas en este seminario. El objetivo de la legislación que hoy analizamos es poder establecer una norma que permita dar continuidad a las prestaciones establecidas en los planes contratados por las personas con sus respectivas aseguradoras y a su vez dar viabilidad a un sistema mixto de salud. La aprobación de la Ley Corta no solo implica la aplicación de la tabla única de factores a los afiliados y la devolución de los cobros en exceso, sino otros componentes no menos gravitantes. De hecho, y con ánimo de dejar los principales tópicos para el análisis de este destacado panel de discusión y del superintendente, podría destacar algunos puntos que a mi juicio están marcando este proceso. Primero, los procesos de implementación de la ley y las capacidades de solvencia de las ISAPRES rendirán un test principal a partir de julio de este año. Segundo, las ISAPRES deberán desplegar estrategias de ajustes financieros y mayor competitividad para un escenario que es restrictivo desde sus ingresos operacionales.
Tercero, quien dé garantía a sus afiliados que serán protegidos con sus planes y cobertura podrán asumir el efecto de sus eventuales pérdidas, particularmente por el efecto GES. Cuarto, los prestadores privados deben avanzar en innovar vía mecanismos de pago y gestión clínica para atenuar el efecto de endeudamiento en que se encuentra por pagos pendientes por más de 600.000 millones de pesos a los prestadores privados, clínicas y profesionales de la salud. Quinto, FONASA tiene potencial para competir vía mayores coberturas en su modalidad de libre elección a segmentos medios que hoy están en ISAPRES y que ven como interesante alternativas que ofrece, particularmente en la modalidad libre elección y la nueva modalidad que se licitará a fines de año del seguro complementario de la modalidad de cobertura complementaria. Como verán, hay mucho que analizar y la invitación, como siempre, y que es la principal característica de CLAPES UC, es debatir con altura de miras, pensando en cómo aportar a que Chile tenga mejores políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora escucharemos la exposición del señor Víctor Torres, Superintendente de Salud. Muy buenos días a todas y a todos. Saludar muy especialmente a don Felipe Larraín, director de CLAPES UC, también a Álvaro Erazo, quienes me han extendido esta invitación, y obviamente a todos quienes nos acompañan esta mañana en el panel, al senador Juan Luis Castro, también expresidente de la Comisión de Salud del Senado, bueno, y a todos ustedes quienes participan en esta conversación, que además agradezco por lo siguiente, porque a mí me ha tocado participar en las últimas semanas en distintos espacios de conversación, de análisis de la ley corta y también respecto del desafío futuro que tiene el sistema sanitario chileno. Y yo creo que uno de los elementos centrales que nos permite precisamente este tipo de espacios es un diálogo ajeno, digamos, a la contingencia, en una zona, digamos, de mayor seguridad, que nos permite también hablar con toda sinceridad y generar algo que es clave, que es confianza. En la medida en que no existe confianza, no hay ninguna posibilidad de avanzar hacia ninguna parte. Y eso ha sido la dificultad que creo hemos tenido en los últimos años para poder enfrentar algo que finalmente se nos vino encima y se tradujo, digamos, en los problemas que voy a mostrar en esta presentación. Esta es una presentación bien larga, así que lo voy a pasar más rápido porque estoy consciente que tengo menos tiempo, pero básicamente explicar un poquito el contexto de por qué llegamos a una ley corta. O sea, recordemos qué es lo que sucedió. Durante el año 2022 y 2023, tres grandes grupos, ¿ya?, de sentencias que afectaban efectivamente los planes de salud de las personas, tuvieron, digamos, una implicancia importante por cuanto estos tuvieron un efecto general. Si ustedes recuerdan, estos tres temas que están acá, tanto la adecuación precio-base, tabla de factores de riesgo, como el reajuste de la prima GES, habitualmente eran materias de judicialización, ¿ya?, que durante los últimos años habían sido, digamos, con carácter individual, por lo tanto, solamente tenían un efecto muy puntual. Pero en la medida en que fueron creciendo estos reclamos o estos recursos en la Corte, finalmente la decisión de la Corte Suprema fue lo que ustedes ya conocen. ¿Por qué razón? Les mencionaba recién. El año 2022 se concentraron más de 300.000 recursos en las Cortes de Apelaciones en Chile. Y si nosotros vemos qué es lo que pasó en la Superintendencia, ese mismo año más de 300.000 reclamos, lo que está muy por encima de lo que habitualmente resuelve la Superintendencia. ¿Qué es lo que pasó el año 2022? Fundamentalmente tuvimos un proceso de adecuación precio-base, ¿ya?, con una ley que estaba debutando, la ley 21.350, y por otro lado el alza de las primas GES. Ambas situaciones que, por lo que voy a explicar, ocurrieron prácticamente en el mismo momento, lo que llevó a aumentar de manera significativa los reclamos de las personas. ¿Y qué es lo que la Corte Suprema siempre establecía, digamos, en sus fallos? Que había una falta de regulación, a pesar de que la legislación establecía un mecanismo, ¿ya?,
sin embargo, lo consideraba unilateral y arbitrario, ¿ya? Que además generaba un alza en función del riesgo de salud de las personas, se traspasaba la totalidad de los costos en salud a las personas bueno, no todas las personas reclamaban, pero esto fue generando un efecto que aumentaba en el tiempo y por lo mismo entonces la Corte toma la decisión que les acabo de mencionar. ¿Qué es lo que ocurre el año 2021? ¿Ya? El año 2021, en el contexto de la pandemia, se presenta un proyecto de ley que lo que buscaba era suspender el cobro o las alzas de los precios base de las ISAPRES. Sin embargo, en la discusión que se dio posteriormente en el Congreso, se agregan otros elementos. Y uno de ellos es que la superintendencia se le faculta para poder calcular un indicador que se llama el ICSA, ¿no? El indicador de costos de la salud. De esa manera, ¿ya? Tomando todos estos elementos que están aquí en consideración, la superintendencia dice, bueno, este es el porcentaje máximo que las ISAPRES pueden subir en sus precios base. Esto es el primer grupo de sentencias que les mencionaba. Sin embargo, ese año la Corte lo que dice es, está bien, existe este indicador, sin embargo, el indicador no justifica el alza de cada una de las ISAPRES. Cada una de ellas tiene que justificar por qué va a alzar y por qué va a llegar hasta ese indicador. Recordemos que las ISAPRES ese año habían alzado todas al 7,6, que fue el tope calculado por la superintendencia para ese efecto. Se tuvo que realizar un segundo proceso y en ese segundo proceso la Corte nos instruye establecer un proceso de verificación y por lo tanto las ISAPRES tuvieron que justificar su variación de costo interanual y con esa fórmula nosotros pudimos decir cuánto era lo que se justificaba que cada una de las ISAPRES pudiera subir. Entonces, la adecuación precio-base queda regulada hoy día por dos elementos que son importantes. Primero, el indicador ICSA, que pone el techo al sistema, y segundo, el proceso de verificación, que permite la justificación de alza de cada una de las ISAPRES. Con eso la Corte consideró que se acababa la unilateralidad y también la arbitrariedad en la alza por esta materia. Y por lo tanto, los juicios posteriores han sido desfavorables para las personas que han presentado recursos en las Cortes de Apelaciones respectivas. El segundo gran grupo, que ya nos genera un problema importante, ¿ya? Fue el fallo de tablas de factores de riesgo. Lo anterior, lo de adecuación precio-base, lo resolvimos por la vía administrativa. Se buscó una fórmula de devolución a las personas de los 3 meses que se habían cobrado según lo que establecía la Corte de Más, y con estos mecanismos de techo o doble techo se logró resolver. Sin embargo, el efecto que genera este fallo con efecto colectivo es realmente importante respecto no solo de la generación de una deuda, que fue lo más discutido públicamente, sino también en los menores ingresos operacionales de manera permanente, ¿ya? La Corte, recordemos que lo que hace es instruir que todos los planes que administran las ISAPRES, ¿ya? Y que tienen tablas de factores distintas a la tabla de factores de la superintendencia, que fue dictada a partir del año 2019 y que entró en vigencia en abril del 2020, tienen que ajustarse entonces a esta tabla. Y el tercer gran grupo de fallos que les mencionaba es por alza de la prima GES. Cada 3 años habitualmente se renueva el decreto GES y eso nos permite entonces incorporar mayores prestaciones en los problemas de salud que existen y eventualmente incorporar nuevos problemas de salud. Y eso permite que las ISAPRES también puedan fijar un nuevo precio en la prima GES, pero sin una fórmula, digamos, regulada. Las ISAPRES a nosotros nos informan, ¿ya? Y la superintendencia finalmente publica en el diario oficial esos valores, ¿ya? No hay una revisión hasta el día de hoy de la superintendencia, pero la ley corta sí se hace cargo porque establece una fórmula de verificación que vamos a inaugurar, me imagino, en el próximo proceso. Pero ¿cuál es el efecto que yo les mencionaba? El de la deuda. A mayo del 2023 se calculaba 1,2 billones de pesos, pero este es uno de los más complejos, la disminución de ingresos operacionales, que por la tabla de factores de riesgo era un 8% menos y el efecto de los fallos de la prima GES un 12% menos de ingresos operacionales.
ustedes comprenderán que si ya era un problema, un pasivo tan grande como 1,2 billones de pesos, el problema mayor de ingresos operacionales de menos un 20% de manera permanente, sí generaba un impacto relevante en la industria. Por lo tanto, esta situación nos llevó a tomar la decisión de poder presentar esta ley corta y entender que más allá de una discusión estructural, necesitábamos con urgencia poder resolver esto para dar cumplimiento con la sentencia, pero también hacernos cargo de evitar un colapso del sistema con todas las implicancias que tiene esto o que hubiese tenido esto en la continuidad de las prestaciones y, por cierto, entonces los beneficios de las personas. ¿Ya? ¿Qué es lo que establece entonces la ley? La adecuación de la tabla de factores, ¿ya? Única, digamos, a todos los contratos de salud. Esto a partir del 1 de septiembre fue también instruido a partir de la circular IF número 468. Luego, además de eso, informa que los contratos que se aplican, digamos, la tabla de factores, que resulten con un precio inferior, ¿ya? Van a tener entonces esa rebaja de precio. Todos aquellos contratos que tengan un alza del precio final producto de la implementación de la tabla, mantienen sus precios. Eso fue lo que dictaminó la Corte Suprema y lo ratifica entonces la ley. Y eso nos genera las diferencias de ingreso que les mencionaba recién, pero también la deuda respectiva, que es la que calculamos y que ustedes ya conocen, y que debe ser informada también a cada una de las personas en la medida en que las ISAPRES ya vayan haciendo el trabajo más fino. También la Corte estableció una situación bien particular, porque creo que si bien la judicialización de los 3 temas anteriores era algo conocido, nunca logramos comprender por qué suspende los cobros en exceso de las personas o de los nonatos y menores de 2 años. Porque la Corte en algún momento dice que esto está financiado a partir del GES, cosa que no es así. O sea, el GES financia determinados problemas de salud, sin embargo, el resto de las prestaciones no las financia. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer acá? Para poder entrar en vigencia esta parte de esa sentencia, en la ley de reajuste del sector público, que como conoce muy bien el exministro Larraín, termina siendo una ley ultra miscelánea, y cada año parece que es más miscelánea, tuvimos que incorporar primero el adelantamiento de la adecuación precio-base de este año, pero también el cobro de una prima, ¿ya? Que es una prima que se calcula, digamos, en la totalidad de los beneficiarios de cada una de las ISAPRES para poder cubrir estos menores ingresos. Entonces, desde marzo en adelante, se dejó de cobrar por el factor de los nonatos y menores de 2 años en todos los planes de la ISAPRES, pero se compensaron estos menores ingresos por una prima que se repartió en la totalidad de la cartera. Una prima que fue bastante baja, pero que nos permitió avanzar en el cumplimiento de esto. ¿Y qué otra cosa más hace la ley? Nos permite ajustar los planes al 7%. Recordemos que las ISAPRES comercializaban planes por debajo del 7%, ¿ya? Sin embargo, respondiendo al principio de seguridad social y la concepción que ha tenido la Corte respecto del rol de las ISAPRES, se toma la definición de ajustar los planes al 7%. O sea, no pueden existir planes como concepto, van a haber detalles donde sí van a ocurrir, digamos, variaciones por las mismas variaciones de los ingresos de las personas, pero no pueden comercializarse planes que no consideren entonces la cotización obligatoria como una cotización real, ¿ya? Esto va a permitir entonces que los planes que están vigentes hoy día y que son menores al 7% reciban mejores coberturas a las personas, con la diferencia que se generaba y que habitualmente la gente conoce como excedente, ¿ya? Y todos los planes que se van a comercializar a futuro también tengan que considerar estos elementos, de tal manera que no tengamos esta situación que era bastante compleja, digamos, o no sé si irregular, pero por lo menos era bastante distorsionadora de lo que implica el uso de las cotizaciones obligatorias, en este caso de salud. Así que vamos a tener planes del 7% hacia arriba. Eso en alguna medida también va a ayudar a mejorar los problemas de menores ingresos que tienen hoy día las ISAPRES, porque va a ajustar lo que hoy día se generaba como excedente, pasando a ser parte de los ingresos operacionales de las propias ISAPRES, sin generar entonces una devolución.
¿Qué otros elementos consideró la ley corta? ¿Ya? Bueno, van a tener que informar los contratos a efecto de devolución, son aproximadamente 600.000 contratos que nosotros hemos considerado que van a tener devolución. Las ISAPRES tienen que informar en UF cuánto van a devolver, y la vía de devolución la fijó la misma Corte en la sentencia, que es a través de excedente. Hay un régimen general de excedente a través del cual las personas pueden utilizar estos recursos para poder comprar medicamentos, pagar algunas prestaciones, etcétera. Pero además se incorporaron dos mecanismos ya adicionales para efectos de estos excedentes. Uno, que se denomina pronto pago, se denomina de manera coloquial pronto pago, y que no es más que la posibilidad que tiene la ISAPRE de negociar con su afiliado una devolución anticipada contra una tasa de descuento que se fija en el valor equivalente a la tasa máxima de interés máximo convencional. Eso es para poder establecer un criterio objetivo. ¿Ya? Sabemos que la tasa de interés máximo convencional tiene otro destino, digamos, otra razón de uso, pero esto nos permite poder establecer una tasa de descuento objetiva y evitar que pueda haber alguna arbitrariedad y que la misma Corte después considere, digamos, que se perjudicó a las personas que asuman o que lleguen a un acuerdo con su ISAPRE en esta materia. Y también títulos representativos de deuda que las personas pudieran eventualmente transar en el mercado. Otra cosa que se estableció fue la devolución diferenciada hasta 13 años para los menores de 65, hasta 5 años para los mayores de 65 y hasta 2 años para las personas mayores de 80 años. Todo esto es parte del proceso de devolución, entonces, que van a tener que informarnos las ISAPRE en los próximos días. Pero también hay un elemento que es importante, que es la reducción de costos. Ya lo decía Felipe en su presentación, es importante avanzar hacia eficientar el sistema asegurador privado y empezar a repensar otra fórmula, ¿no?, de cómo financiar los problemas de salud y las atenciones en salud. Aquí la ley establece algunos ejemplos como renegociación de convenios, servicios, paquetización de prestaciones y GRD. Yo creo que esto es algo central en la discusión de cómo debiera dialogar los seguros con los prestadores, convenios de telemedicina, entre otros. ¿Por qué me detengo en esto? No solo porque yo he sido un hincha número uno de que avancemos a este mecanismo de pago, sino porque efectivamente este mecanismo de pago en los países que existe permite controlar, digamos, los costos en salud. Básicamente porque son modelos que permiten compartir los riesgos entre el asegurador y el prestador, tener un precio conocido, ¿ya?, y de esa manera evitar precios que están asociados o mayores precios asociados, por ejemplo, a inducción a la demanda, nos permite poder medir indicadores de calidad. O sea, hay una serie de elementos que son muy virtuosos en la implementación de los GRD como mecanismo de pago para las prestaciones cerradas. Y también se tiene que abrir la discusión, y aquí está la presidenta del Colegio Médico, respecto del pago de las prestaciones ambulatorias. ¿Estamos disponibles a avanzar en un pago por resultado y no así seguir manteniendo el pago por prestaciones? Esa es una discusión que yo creo que va a ser parte del debate de los desafíos que vienen a futuro, ¿ya? Bueno, y también la tercera parte, ¿ya?, todo esto es parte de lo que tiene que presentarnos la ISAPRE, una prima de equilibrio que nos va a permitir entonces compensar estos menores ingresos, ¿ya?, con un techo de un 10% de la cotización descontada a julio del año 2023. Esto va a permitir entonces que la ISAPRE calculen sus primas que van a ser distribuidas en la totalidad de la cartera. ¿Por qué a julio del 2023? Porque desde agosto en adelante ha empezado a sufrir los precios de los planes variaciones producto de los fallos de la Corte Suprema. Bajas por el GES, alza por la adecuación precio-base, alza por la prima de menores de 2 años, baja por la tabla de factores, alza nuevamente por la prima. Entonces, todo este proceso en menos de un año evidentemente perjudica que las personas puedan entender qué pasó con el precio de sus planes. Entonces teníamos que fijar un año donde las personas pudieran tener un punto de comparación, un mes, donde las personas tuvieran un punto de comparación que no haya sufrido ninguno de estos efectos que le acabo de mencionar. Estos son los tiempos. Ya es compleja la ley corta, dijimos complejicémosla más, pongamos estos plazos que están ahí y que ustedes observan. El 7 de junio, ¿ya?, nosotros emitimos la última circular. Hoy día tenemos que responder
las reposiciones y los jerárquicos que nos presentaron las ISAPRES, ¿ya? Las que tienen un mes desde el 7 de junio para poder presentarnos su plan de pago y ajuste, pudiendo solicitar una extensión de este plazo por un mes más inclusive. Una vez que la recibimos, nosotros tenemos 5 días para poder evaluar si se cumple con los requisitos mínimos de la ley y la derivamos al Consejo Consultivo, que esperamos conocer en los próximos días y ojalá horas, ¿ya? Porque no nos ha llegado todavía la comunicación del presidente con los 5 integrantes. El Congreso ya votó los 4 primeros y el 5º es un nombre que le corresponde al presidente poder nombrar, ¿ya? Pero este Consejo va a tener 30 días para poder emitir recomendaciones fundadas sobre el plan de pago. Nos van a decir, recomendamos aprobar o eventualmente recomendamos que se haga algún tipo de modificación. Sin embargo, la decisión final la tiene la superintendencia, radicada en la Intendencia de Fondos y Seguros, ¿ya? Que puede determinar dar el ok o eventualmente solicitar alguna modificación. Si se da el ok, no hay problema, se comienza, digamos, con el proceso que ya ha sido aprobado, y si no, hay otro circuito, digamos, de plazos que están acá abajo para poder generar esta modificación. Si en la segunda oportunidad no se logra una aprobación, es la propia superintendencia la que tiene 30 días para ejecutar o para poder establecer cuál es el plan respectivo a esa ISAPRE. Esperamos no llegar ni siquiera a esa etapa de ahí. Un mensaje para don Gonzalo Herrera. Bueno, como les mencionaba recién, los otros elementos que contiene la ley corta, habla de la nueva relación entre la ISAPRE y prestadores a través de mecanismos de pago distintos. Si bien es cierto, hoy día hay ejercicios de paquetización que han hecho algunas ISAPRE, la propia regulación no permite poder avanzar mucho más allá. Entonces esta ley nos va a permitir poder tener también una supervigilancia de los GRD y estimular desde la misma superintendencia que esto pueda ir avanzando y que los propios planes que se comercialicen a futuro sean planes que también lo vayan contemplando, ¿ya? Otra medida es que el pasivo no va a impactar ni los indicadores legales de la ISAPRE ni el patrimonio mínimo, de tal manera que no tengamos que intervenir nosotros a la ISAPRE, porque claramente si lo hubiésemos considerado, habría habido una intervención inmediata de prácticamente todas las ISAPRES por parte de la superintendencia. Lo que no significa que no vamos a supervigilar el funcionamiento habitual de la ISAPRE. Lo que hacemos con el pasivo es dejarlo a un lado, ¿ya? Vamos a observar el pago de ese pasivo a través de las cuentas individuales que tienen que tener las ISAPRES con las personas que corresponde devolver, pero el funcionamiento habitual lo seguimos supervigilando y eso sí tiene que dar cumplimiento a lo que establece la ley. No podrán retirar utilidades mientras no se ejecute el plan de pago. Esa es una medida que también venía en el proyecto original y el Congreso ratificó, de tal manera también de generar un incentivo de ojalá poder resolver la situación de deuda lo antes posible y que no todas tengan que esperar 13 años. El pronto pago también puede ser un complemento, ¿no? Entre el no retiro de utilidades y el pronto pago podría ser un estímulo para que algunas ISAPRES puedan pagar antes, ¿ya? Se crea este Consejo Consultivo que les mencionaba recién y también hay un compromiso, que yo creo que esto es parte fundamental de la conversación que ustedes han convocado hoy día, que es un compromiso del Ejecutivo de ingresar uno o más proyectos de ley a partir de octubre de este año, de tal manera de poder hacerse cargo de elementos más estructurales. Yo no sé si podríamos llamar reforma a esta altura, pero sí creo que hay un compromiso de avanzar en materias que son importantes, como por ejemplo el término de las preexistencias con las discriminaciones por edad y estado de salud. Ese es el compromiso al menos que se ha generado, como también otros proyectos de ley. Nosotros esperamos poder ingresar uno, particularmente que es de interés de la superintendencia, que pueda modificar la actual superintendencia y ojalá avanzar hacia la creación de una agencia reguladora como existe en otros países del mundo y que tiene un positivo efecto en el funcionamiento del sistema sanitario, tanto privado como también público. Yo soy de los que cree que la regulación no solo tiene que ser hacia el mundo privado, sino que también tiene que haber la supervigilancia del cumplimiento de las garantías de las personas por parte del sistema público. Y de allí que tenemos que tener mayores atribuciones, por ejemplo, sobre el FONASA o sobre los hospitales públicos. Y bueno, lo último que quiero mencionar muy rápido, se crea entonces esta modalidad de cobertura complementaria. Recordemos que el FONASA
hoy día tiene formas de financiamiento por la vía de atención institucional, que es gratuita para las personas, y la modalidad de libre elección, donde las personas pueden comprar bonos para atenderse, por ejemplo, en el sistema o en los prestadores privados. Esta modalidad de cobertura complementaria es una modalidad que está inserta en la MLE de FONASA, ¿ya? Y lo que hace es utilizar el 7% de cotización obligatoria más una cotización voluntaria que las personas quieran para poder mejorar sus coberturas en las prestaciones que vayan a tener en el sistema privado. O sea, mejora el MLE, pero contra el pago de una prima que va a ser una prima plana y que obviamente tiende a no generar discriminaciones de ningún tipo, porque se va a hacer una licitación de grandes volúmenes de personas y por lo tanto el riesgo se va a compartir en ese grupo de gran tamaño. Y con ello debiera permitir que no haya exclusiones por edad y tampoco por el riesgo de cada uno de ellos, ¿ya? También va a permitir la continuidad de las atenciones GESCAEC en el caso que pudiera caer alguna ISAPRE en insolvencia. Bueno, y esto es lo que les mencionaba recién, un poco de cuáles son los elementos que va a contener este MSC, ¿ya? Una prima comunitaria entonces que va a permitir mejorar las coberturas, ¿ya? No hay preexistencia entonces tampoco, y también se genera, ¿ya? Esta cobertura, digamos, adicional catastrófica, este CAEC, a partir del tercer año, y que va a poder también otorgarlo el FONASA, así como lo hacen hoy día las ISAPRE. Bien, y esa era la presentación. Disculpen si me extendí mucho, pero traté de hacerlo lo más rápido posible. Gracias. Muchas gracias, superintendente. Daremos ahora inicio al panel de conversación que será moderado por Álvaro Erazo, investigador principal CLAPES UC. Invitamos a los panelistas a ubicarse en los asientos: Ana María Arriagada, Víctor Torres, Gonzalo Arriagada, Javier Fuenzalida y Álvaro Erazo. Muy bienvenidos. Aló, ahí sí. Bueno, agradecerle a quienes están hoy día, actores protagonistas de este proceso, que como bien decía Víctor, no ha sido fácil, ¿no? Quizás el nombre de ley corta es para advertirle que cuando les hablen de ley corta tomen algunas precauciones. La doctora Ana María Arriagada, gracias por estar acá con nosotros, médico internista de la Universidad de Chile, presidenta del Colegio Médico. Víctor Torres, superintendente médico, exdiputado. Javier Fuenzalida, presidente de la Asociación de Clínicas, y Gonzalo Arriagada, presidente de la Asociación de ISAPRE, también administrador público de la Universidad de Chile. Y agradecerle también a los invitados, a nuestro senador Juan Luis Castro, que lo teníamos por acá, desapareció, pero volverá. Al doctor Pedro García, exministro de Salud, quien hoy día comparte con nosotros este debate, reflexión. Y bueno, decirles que el desafío está planteado. Solo una reflexión. Creo que como nunca ha cobrado vigencia lo que es la seguridad social en el sistema de salud chileno. Siempre la seguridad social se hablaba, pero creo que se había hablado en blanco y negro, en borrador, y hoy día cobra especial vigencia. También es cierto, otro de los desafíos y lo que tiene de novedoso esta ley, que ojalá esté más equilibrada a futuro, es que aquí han estado los tres actores fundamentales de la institucionalidad del Estado: el Poder Legislativo, el Judicial y también quienes han sido protagonistas, el Ministerio de Salud. Y en ese sentido creo que tenemos que entender que esta ley que se va a jugar, como todas las leyes, como fue Transantiago y otras leyes más complejas, en su implementación. Y el otro gran desafío es que esta ley inexorablemente abrió paso a un proceso, llamémoslo o no reforma, pero de cambios significativos que quedaron pendientes.
la pregunta que surge, y ahí ahora paso la palabra, es ¿cuáles son, en definitiva, para cada uno de los actores relevantes del sistema de salud chileno, faltan otros, pero aquí están los más relevantes, las dificultades y logros que esta ley tiene? En definitiva, una enumeración de los problemas que más apremian, pero también de los logros que tuvo esta ley. Porque también hay que decirlo, y lo dijo nuestro superintendente, el contexto y los logros que tiene. Doctora Regadas. Bueno, agradezco la instancia, la invitación a todos los presentes. Yo creo que el principal logro, y venía en el metro aprendiéndome los valores, que son 12, de la seguridad social. Yo creo que lo más importante de toda esta discusión y lo que nos ha pasado, porque aquí hemos estado varios en sitios más o menos de poder, de influencia, y esta crisis uno podría decir la vimos venir, ¿no? Es que nunca más tenemos que hablar de salud sin tener esos principios como orientadores. Y son 12, autonomía, y aquí es muy importante que incluyamos en la discusión que viene a los pacientes, sin duda. Ellos tienen que comprender, tienen que recibir información oportuna, tienen que participar como usuarios y como pacientes. Autonomía, equidad, enfoque de género, igualdad, participación, solidaridad, sustentabilidad, sostenibilidad, transparencia, universalidad. Y se me olvidaron como 2. Pero pienso que es muy importante que en la discusión que tengamos esos principios estén, porque yo creo que hoy día hay como claridad de que necesitamos, ¿cierto? Y que nosotros somos un sistema público y privado. Los médicos trabajamos el 40% en ambos sistemas. Yo hago clases en la universidad, igual que Víctor, hicimos clases de lo mismo, semiología y también de bioética. Y a veces estaba esta idea, ¿no?, de que los problemas los pacientes los tenían en el seguro público, en FONASA, que ahí estaba la gente más necesitada, que ahí estaba el sufrimiento. Y yo he escuchado con mucho como espanto cuando se junta como la dignidad, como si la dignidad no estuviera en el sistema público. Yo quiero decir que las personas se pueden enfermar, enfrentar la muerte, la salud, un parto, la vida, el nacimiento, con dignidad en el sistema público y privado. Que hay atención honrada, honesta y responsable del punto de vista médico y del resto del equipo en el sistema público y privado. Los médicos somos prácticamente los mismos y por supuesto es condenable cualquier práctica que sea distinta en uno y otro lado. Ya uno no va a hacer beneficencia ni caridad a un hospital público ni a un CESFAM, y uno tampoco va a hacer lo que quiere y a gastar lo que no tiene en el sistema privado. Y yo creo que eso también es súper claro. El sistema privado aporta camas, aporta empleabilidad, aporta médicos, equipos y todo. Hoy, cuando hablamos de costos, y yo creo que es muy interesante que en el sistema privado se saque ese tema, no podemos seguir así en un sistema que es como venga a pedir y yo le doy, vamos repitiendo exámenes, eso va en desmedro de la salud de la gente. Fíjense que hay un estudio en el que Chile está participando con la Escuela de Salud Pública, en que se demuestra que cuando un paciente va, por ejemplo, tiene la sospecha que tiene un cáncer, y consulta, y es del sistema público, pero consulta al sistema privado, buscando, ¿no?, por modalidad libre elección, acortar el tiempo, tener derecho a más exámenes, elegir al doctor. ¿Saben lo que pasa? Va al sistema privado, se hacen los exámenes, cuando resulta que tiene que enfrentar la operación o el tratamiento, o se da cuenta que es cierto, lo meten de vuelta al público, es tiempo que perdió, llega más tarde, se atrasa más. Todo eso que gastó con el gasto de bolsillo enorme que tenemos en este país no redundó en que llegara antes. ¿Y por qué? Porque tenemos un sistema que no conversa, que no está regulado. Y por lo tanto, nosotros como Colegio Médico celebramos que la modalidad libre elección tenga una mirada sanitaria. Que efectivamente cuando hablamos de, por ejemplo, incluir a los seguros complementarios, ojalá esos seguros complementarios, y ellos como empresarios están dispuestos a hacerlo, a engarzarse en un sistema que también tenga un sentido sanitario. Por ejemplo, si yo voy a cobrar mi seguro complementario, que el seguro me cubra más si yo fui primero a un médico familiar. ¿Por qué? Porque es mejor para el paciente, porque es mejor para el sistema. Y porque también en este concepto de compartir riesgo tenemos que darnos cuenta que si yo por ir a un médico familiar, primero tuve una visión, primero más integral, que es del todo más razonable, que también es más barata, que permite en el fondo que todo ese dinero que yo aporto tenga sentido para quien más lo necesita y que cuando a mí efectivamente me pase algo que requiere de un especialista, entonces yo por ese mismo cobro acceda a ese especialista.
Entonces yo quiero decir que esta discusión, más allá que lleguemos o no a una reforma, en primer lugar instala los principios de seguridad social como algo que no se nos puede volver a olvidar. Porque si nos pasa, vamos a volver a tener una crisis como la que tuvimos, que la sufrimos y harto. Desde el punto de vista de los prestadores, en la ley corta uno echaría de menos, ¿no?, más como seguridad hacia el trabajo médico. Cuando digo al trabajo médico, que la deuda que hay de las ISAPRES a los prestadores privados no se traslade al mundo médico. Nosotros estamos trabajando fuertemente también para que en el mundo privado exista más incentivo a que los médicos estén en FONASA, porque hoy día el arancel que se paga ahí para un médico no lo hace tan atractivo. Y yo digo, sí, los médicos, la verdad, el grueso de los médicos no somos unos negociantes, no estudiamos esta carrera para hacernos ricos. El que quiso elegir ese camino probablemente no fue ni más feliz, ni dio mejor medicina tampoco, y no se traduce en una gratificación y se ganó una buena cuota de burnout. Pero cuando hablamos de los médicos, el grueso de los médicos quiere trabajar en proyectos, quiere hacer lo que sabe, quiere tener la satisfacción de atender bien y de atender bien a las personas. Y hoy eso, en la ecuación de la ley corta, tiene un rol. Los médicos queremos participar y creemos que el liderazgo nuestro tiene que darse para que también cuando las clínicas o las ISAPRES estén en este plan de contar costos, no sea a costa de la calidad del tratamiento que damos, y para eso los médicos tenemos que subirnos en el GRD, tenemos que ser mejores gestores, tenemos que cuidar los recursos. Siempre se debieron cuidar. Lo que pasa es que parece que en el camino se nos olvidó. Eso. Gracias. Gracias. No, muy bien. Cumplió a cabalidad los plazos. Gonzalo Arregada. ¿Ahí? Sí. Bueno, sin duda que en esta materia hay dos grandes temas. Uno es el superar la crisis que generó esta ley corta, y otro una mirada más de futuro, que es la reforma. Permítanme en esta primera exposición referirme solo al primer punto. El superintendente nos acaba de hacer una larga exposición. No larga, perdón, superintendente. Todo la acotada que pudo, de un tema que es complejo. Él de alguna forma lo demostró, le resultó complejo acotarse en los tiempos, porque esta situación a la que nos llevaron los fallos de las Cortes, la verdad es que era un tema de alta complejidad. Solo recordar dos de los datos que nos ha dado el superintendente. Los ingresos de las ISAPRES se disminuyen en un 20%. Hay que señalar que las ISAPRES en general gastan alrededor del 98-99% de los ingresos que tienen entre prestaciones y gastos de administración para otorgar las prestaciones. Los márgenes nunca han sido más altos que eso. Entonces, una disminución del 20% era simplemente la imposibilidad de financiar las prestaciones de las personas. Esa era la consecuencia práctica de una disminución de ese calibre. Permítame que lo traduzca en términos concretos, porque de lo contrario puede que no se entienda qué significa esto que bajaron los ingresos en un 20%. Significaba que todas las ISAPRES quebraban. Bueno, ese desafío lo enfrentó esta ley corta. El gobierno, a través de su iniciativa, a través de un proyecto de ley que presenta con dos propósitos principales. Uno, que se cumplen los fallos, pero que se cumplen los fallos de manera que también las compañías puedan reponer sus equilibrios financieros. Es decir, que tengan los ingresos suficientes para poder financiar los costos, que puedan mantenerle las coberturas a las personas. Sin ese segundo propósito de la ley, obviamente que es imposible ni pagar deuda ni nada, porque en realidad las compañías desaparecerían. Y en ese sentido, esta ley corta, que tiene una serie de componentes, como nos ha explicado el superintendente, pero yo solo quiero quedarme con estos dos propósitos principales. Se trata de que las ISAPRES puedan cumplir los fallos de la Corte, pagar estas deudas que se han definido y reponer sus equilibrios financieros para poder seguir funcionando y seguir otorgando las coberturas de las personas. Y en ese propósito de la ley, yo diría, Álvaro, que nosotros lo vemos como una posibilidad. Esta ley nos ha brindado una oportunidad.
una oportunidad de poder cumplir estos fallos y reponer el equilibrio y seguir operando. No nos da una seguridad, es solo una oportunidad. Y si vamos a poder ser exitosos o no en efectivamente cumplir los propósitos de esta ley, de cumplir los fallos y reponer los equilibrios, todas las compañías, va a depender principalmente de la forma en que podamos cumplir con este plan que se nos pide y tener una prima de equilibrio que consiga eso, que consiga ese equilibrio finalmente. Aquí le ha tocado una responsabilidad enorme a nuestro superintendente, porque la ley le ha dejado en sus manos una serie de definiciones de detalle. La ley, claro, nos dice las reglas generales, pero el detalle nos lo tiene que regular la superintendencia y a él le tocó una responsabilidad enorme en ese sentido. Nosotros reconocemos que además con poco tiempo. Nosotros hemos tratado de colaborar para que efectivamente las instrucciones de detalle para poder implementar esta ley, poder aportar en la medida de nuestras posibilidades. Lo podemos hacer vía recursos, nosotros lo hacemos presente en nuestras opiniones y finalmente el superintendente define. Estamos, para que todos ustedes sepan, en un momento crucial de la implementación de esta ley, porque las regulaciones que nos van a permitir implementar la ley y ver si finalmente logramos o no logramos este propósito que la ley tiene de cumplir los fallos pero reponiendo los equilibrios, estamos a punto de saber si vamos a poder hacerlo o no. La superintendencia ya ha dictado algunas circulares y ahora está, entiendo que en el día de hoy, según lo que entiendo, la superintendencia podría sacar las definiciones ya de detalle preciso para que nosotros podamos cumplir con todas estas tareas. Calcular la deuda, hacer el cálculo, cómo hacemos para que las primas, o sea, perdón, los pactados de las compañías se ajusten al 7%, cómo definimos el plan, cómo calculamos la prima de equilibrio, todas estas materias van a estar reguladas a nivel de detalle. Hoy día probablemente vamos a conocerlo y vamos a poder saber si cada una de las ISAPRES va a poder, en función de estas reglas, en función del propósito de la ley, el espíritu de la ley, pero si va a ser capaz cada compañía de convertir eso en un plan que efectivamente le permita el equilibrio. Entonces, volviendo a tu pregunta original, la ley nosotros la vemos como una tremenda oportunidad, un esfuerzo enorme que ha hecho el Ejecutivo y el Legislativo para que podamos cumplir el fallo con equilibrio, pero aún no sabemos si vamos a poder lograrlo. Va a depender un poco de esta definición de detalle y que cada compañía sea capaz de proponer un plan que sea aprobado. El superintendente nos mostraba además un esquemita en el tiempo. Miren, las ISAPRES aún no nos han bajado los ingresos en un 20%, si no ya estaríamos quebrados, estaríamos con incumplimiento de indicadores. Por ahora solamente nos ha bajado un 12%, porque el fallo de GES nos bajó, como bien dijo el superintendente, un 12% de los ingresos. Tenemos la mitad del esfuerzo, ya lo estamos soportando desde el mes de enero de este año. Por eso que muchas ISAPRES, a pesar de ser verano, que en el verano siempre en salud se ha gastado menos, eso es el periodo en que las ISAPRES generaban los recursos suficientes para mantenerse después durante el invierno, pudiendo financiar. A pesar de eso, incluso de estar en verano, muchas compañías tuvieron pérdidas. ¿Por qué? Porque ya tuvieron una rebaja del 12% en sus ingresos. Esa es la situación. Hoy día estamos a la espera de cumplir la ley, poder intentar reponer este equilibrio, pero muchas de las compañías estamos navegando con recursos insuficientes, porque ya tenemos una parte de estos fallos que ya se aplicaron a nuestros ingresos. Una sola idea más. Si los planes de las compañías no se aprueban en la primera oportunidad, como bien dijo el superintendente, y tenemos que optar a una segunda, 2 o 3 meses más, eso va a ocurrir ya con el 20% de la disminución de ingresos aplicada completamente. Y va a ser compleja la situación. Por eso que digo que la ley nos brinda una oportunidad, pero aún nosotros sentimos que no está claro lo que va a ocurrir con esta industria. Gracias, Gonzalo.
Javier. Muchas gracias. Oye, yo quiero partir por agradecer el panel, porque yo participo en muchos paneles y la verdad que no siempre están todos los actores representados y cuesta juntarlos a todos, y agradezco entonces a Felipe y particularmente al doctor Erazo en la convocatoria. Habla del prestigio que tiene CLAP para poder tenernos acá todos sentados. Y en segundo lugar, partir, aunque gastar un par de segundos en esto, en agradecer a la definición que tuvo en esto, porque la ley corta es el corolario de una discusión muy larga que viene como consecuencia de un largo desafío que hemos tenido los últimos 4 o 5 años, con un cambio constitucional de por medio que establecía un seguro único, pero no nos olvidemos de un proyecto de gobierno que también establecía un seguro único, y una discusión que se tradujo en el corolario que es finalmente la ley corta, y yo quiero agradecer en eso la definición que tuvo el Parlamento en intentar buscar eso, y particularmente el doctor Castro y el senador Castro, con quien discutimos largamente. No estuvimos de acuerdo en muchas cosas, no hay duda, pero la ley corta es consecuencia de una definición valiente que se tomó en ese instante para poder salir y encontrar una salida correcta a esto, que de vuelta no es la mejor salida probablemente, a cada cual le gustaría algo distinto, pero es una salida que indica una oportunidad, como bien dice Gonzalo, para poder establecer una salida a este problema. Que repito, la ley corta es el corolario, ¿ya? Porque llevamos 4 o 5 años de discusión larga, de mucha incertidumbre que provoca incerteza. Y esa incerteza jurídica lo que se traduce al final del día es que los prestadores, y entro de lleno a mi posición, hemos estado en el centro del debate y en la práctica hemos sido parte importante del financiador de la deuda y del problema, ¿ya? En concreto, hoy día el sistema asegurador privado, que nosotros defendemos y creemos en un seguro mixto, no hay ninguna duda en ello, y nos debe 640.000 o 650.000 millones de pesos, 30% de esa deuda son honorarios médicos que se deben al sistema, y entonces, en conclusión, hoy día en el centro del debate está esa deuda incorporada. Se habla de la deuda a las personas. Bueno, nosotros somos parte importante también de ese problema. Trabajan 210.000 personas en nuestro sector, es el número de personas que trabajan en el sector salud privada, y el 50% de los costos mensuales son sueldos de personal. Pues entonces, esa es la envergadura de la crisis. Y tú preguntabas, Álvaro, en concreto, cuáles son los temas positivos y negativos. Yo creo que, en lo personal, creo que la primera consideración positiva que esto tiene es que estableció que el sistema de salud privado es parte fundamental de la salud. Tanto así que en la pandemia fue corroborado cuando nosotros desde el sector privado aportamos el 40% de las camas críticas. Hoy día nadie discute que el mundo privado es parte fundamental de la salud, y en el debate transversalmente todos los actores estuvieron en concordancia en poder buscar una salida para que el mundo prestador en esa conclusión no colapsara. Ese fue el centro del debate. El superintendente fue parte de ese debate y se defendió esa tesis. Y yo creo que eso es positivo, porque hoy día nos consagra de cierta manera en ser parte de la solución. Hay otros puntos que yo sí echo de menos y creo que hay que insistir, ¿ya? Es que esta oportunidad sea certeza, ¿no? Y esa certeza debe traducirse en la práctica de tener un horizonte claro al cual llegar, y eso hoy día no lo tenemos tan claro. Hay una dura tarea en los hombros de la superintendencia para buscar esa salida concreta. Yo estoy esperanzado en que eso sea así, para darnos un derrotero y un camino correcto de salida. Y hay otro punto, que es quizás el único no invitado acá hoy día, es el seguro público, es un troyano que está puesto ahí, ¿no? Y lo digo en positivo. Nosotros creemos firmemente en que el seguro público debe fortalecerse. Es la otra pata, ¿no? Porque nosotros nos financiamos del seguro privado y del seguro público. Hoy día atendemos, de hecho, en el mundo prestador privado, 54% de las personas que nosotros atendemos son del seguro de FONASA. Y yo estoy de acuerdo que FONASA debe fortalecerse, no hay ninguna duda, y nadie lo discute, pero debe fortalecerse con algunas reglas del juego que son original, claras, que deben estar precisas. Una, debe tener un gobierno corporativo autónomo que le establezca una sobrevivencia independientemente de la autoridad de turno, que le permita establecer políticas de largo plazo, y que va de la mano también de cierta independencia económica, que no dependa. ¿A quién le pido yo, le discuto el arancel de FONASA? Viendo lo que hemos visto acá, el MSC y tantas cosas más. Termino discutiendo con Hacienda. Acá hay un ex ministro de Hacienda además, y finalmente le llegan todas las discusiones a Hacienda, ¿no? Termino discutiendo con la directora de presupuesto hoy día, y no con el interventor del seguro, que finalmente, vía una ley de reajuste fiscal, tiene un marco regulatorio que no le permite subir los precios, por ejemplo, de eso. Y eso trae una tercera pata, los precios. Hoy día FONASA parece el buen seguro,
cuando la gente lo empieza a usar respecto a prestaciones de largo plazo o intervenciones quirúrgicas, quizás sea el mal seguro. Y en esa consecuencia, lo primero que debe considerarse es establecer un panel de expertos que establezca que estas prestaciones sean las correctas al precio correcto. Es cierto, esa es una discusión árida, dura, que muchas veces es ingrata, ¿no? Porque finalmente detrás de esto hay un valor, pero ese valor debe ser formalizado y transparente. Y en esa conclusión yo creo que esta ley corta establece los grandes números, ¿no? A propósito del seguro privado. Establece que debe fortalecerse el seguro público. Creo que lo que falta hoy día es que se aterrice en términos concretos para dar certezas. Si a usted me pregunta a mí, doctor Erazo, ¿cuál es la conclusión que yo tengo de este corolario? Es tener certezas para poder seguir operando, porque hoy día lo que los chilenos necesitan detrás es más salud. Más hospitales públicos, no hay duda, y también más salud privada, porque ambos juntos de la mano dan solución al problema integral de salud. Y la evidencia más directa la tuvimos hace 3 años atrás con la pandemia, cuando nosotros aportamos el 40% de las camas críticas a dar salud a los chilenos y poder resolver ese problema de salud que hoy día nos agobia a todos. Okay. Bien, muchas gracias. Quiero hacer una segunda pregunta, no sé si tan provocadora, pero aprovechando que están los 4 actores aquí más importantes, es que ustedes le plantearan desafíos a los otros sectores. Que el Colegio Médico le plantee desafíos a las ISAPRE, a las clínicas, al Estado a través de la superintendencia. ¿Qué cosas quisieran de ellos o demandan de ellos en el marco de las políticas públicas en esta etapa que viene? No estoy hablando de la reforma, en la implementación de esta ley corta. Doctora Rega. Yo primero quiero decir que todos tenemos el desafío de incluir a los pacientes y a los usuarios acá, que son como los ausentes. Y creo que ese es un desafío de todos y no nos puede volver a pasar que ellos no estén presentes. Ese es un desafío de todos. Yo quisiera plantearle a Gonzalo Arriagada, un poco, porque siento que eso ha hecho falta en esta discusión de la ley corta, cómo se plantean ellos como seguros primarios. Entendemos que de aquí a octubre no van a haber declaración de salud, van a terminar las preexistencias. ¿Qué en el fondo análisis han hecho ustedes al interior de lo que es el seguro privado para decir nosotros vamos a hacer seguros de primer piso con este tipo, de estas reglas, copiando este modelo de este país o este otro? Un poco me gustaría saber eso, porque siento que quizás, y supongo y asumo que sus directorios son tremendos, son muy estresantes, me imagino lo que es hoy día estar en un directorio de un ISAPRE, sobreviviendo y viendo qué pasa con los números, pero creo que ha faltado mucho poner sobre la mesa lo que están dispuestos a ofrecer como seguros primarios. Ese sería como mi principal planteamiento. Creo que al superintendente, yo estoy súper de acuerdo con fortalecer FONASA, el gobierno corporativo es algo que hemos planteado como colegio médico, nos gusta un modelo así como el metro, ¿cierto? Con un directorio de ese tipo. Creo que el superintendente necesita tener mucho más fuerza, sin duda, y estoy de acuerdo con que tiene que regular los dos sistemas, y creo que ahí tenemos un ejemplo hoy de lo que no puede pasar y de lo que está pasando hoy día con la Clínica Las Condes, una clínica señera, importante en este país, en trasplante, en cardiocirugía, en fertilidad, que hoy sufre una debacle ética, en su ética institucional, en el trato con sus funcionarios, en las prestaciones, la caída de la calidad que ha ocurrido en este país a ojos vista de todos nosotros. Y creo que eso es de alguna manera un desafío y quizás sería el norte de lo que un poco el superintendente debiera plantearse, cómo tener la regulación, el poder de que esto no se vuelva a repetir, justamente protegiendo lo que es una institución privada que además fue formadora, tuvo convenios con la Universidad de Chile, por ejemplo, hizo y formó muchos médicos que hacían prestaciones también en lo público y en lo privado, fue un semillero de talento y hoy en lo que está transformado realmente da pena, pero sobre todo pienso que es como un desafío, como eso no se vuelve a repetir o como a eso le ponemos de alguna manera un fin, ¿no? Un fin que sea bueno y que salve lo que quede de esa institución.
Yo a Javier, en términos de las clínicas, creo que es muy importante un trabajo coordinado y creo que el gran desafío de las clínicas hoy día, y para lo que nosotros como colegio estamos dispuestos, es a establecer ahí un liderazgo médico, liderazgo que, ojo, lo aprendimos en los hospitales públicos, no hay ninguna duda. O sea, la visita médica, la figura del jefe de servicio, las reuniones de comités de eventos adversos, todo eso es aprendizaje que se ha dado en lo público. Y eso hoy día hay que internalizarlo, fortalecerlo dentro de las instituciones privadas para que, si todos vamos a estar en este buque donde tenemos unas deudas impagas y problemas y a lo mejor retrasos y sin duda a lo mejor mejores ingresos, para que podamos salir bien parados, sobre todo defendiendo la atención clínica que hacemos, el bienestar de los trabajadores en segundo lugar. Ok. Buenos desafíos. Gonzalo, ¿qué solicitud haría usted aquí a los panelistas? ¿O compromiso? Sí. Mira, en primer lugar quisiera complementar lo que señalé antes con la reforma, porque no quisiera que de ninguna forma se entienda, digamos, que en nuestra industria no tenemos interés en reformar este sector. En ese sentido, el senador Castro, que está acá presente, digamos, ha sido un hombre que ha estado impulsando permanentemente que ese sea un tema relevante a través de la Comisión de Salud del Senado, donde además lo acompañan otros senadores y tienen toda una mirada, creo yo, que es a lo menos interesante, porque uno de los problemas grandes de nuestro sector salud para avanzar es que ha sido muy complejo ponerse de acuerdo. Es decir, nuestro sector está lleno de miradas un poco ideológicas, o es hacia allá o es hacia acá, y ha sido difícil ponerse de acuerdo. Yo diría que no sé cuántas reformas he visto que se han intentado en el sector y ninguna ha funcionado. Así que primero decir que respecto a este segundo tema de la reforma, nuestra asociación está absolutamente clara de la necesidad de avanzar en reforma en Chile. Y no solamente estamos claros en que esto es necesario hacerlo, sino que quisiéramos colaborar para que esa reforma ocurriera. Creo que hay algunos aspectos que uno debe considerar en este esfuerzo. En primer lugar, que Chile tiene por muchos años ya una historia de un sector privado y un sector público en salud. Y creo que eso se debe respetar. ¿No? Intentar cambiar la historia de nuestro país por decenas de años, digamos, hacia una realidad distinta, me parece que sería compleja. Yo creo que hay que respetar eso. En segundo lugar, la gente le gusta cierto nivel de libertad de elección en el prestador, en el médico, en fin. Yo creo que ese tipo de cosas también deben respetarse. Y en tercer lugar, me parece que la reforma debe ser progresiva, no una cosa disruptiva, porque lo que puede ocurrir es que en vez de tener una mejor situación nos enfrentemos a cosas complejas. Entonces, a mí me parece que eso como ámbito de la reforma. Y respecto de los temas de la reforma, hay tantos. Nosotros quisiéramos eliminar la declaración de salud ¿ya? Como industria. Entonces, ahora, estas cosas hay que hacerlas bien. El tema no es hacerlo, sino hacerlo bien. Para que uno no tenga una declaración de salud, tiene que tener un fondo que compense los riesgos y de manera que una compañía pueda recibir a alguien altamente riesgoso o alguien con menos riesgo y lo pueda hacer con ambos, sin tener que diferenciar o precio o prestaciones o lo que sea. Entonces, bien la reforma, avancemos en ella, pero haciéndolo bien. Y sin declaración de salud, estamos de acuerdo. Fondo solidario, ojalá un plan universal. En fin, todas estas ideas que han estado dando vuelta hace mucho tiempo, nos parece que ya sería el tiempo de irlas materializando y nosotros estamos con eso. Ok, gracias. Javier. Mira, nosotros como sector, lo que queremos insistir, aunque tú dijiste que la reforma es otra parte de la conversación, es que no hay que descuidarla, ¿no? O sea, creemos que debemos empujar un camino hacia una reforma de salud integral. ¿Bien? Dejando eso al lado, que es el lugar de llegada que estamos, yo creo que contestes todos de que es un lugar al cual hay que llegar en lo inmediato.
vuelvo a repetir lo mismo, nosotros lo que buscamos son certezas, ¿ya? Y esas certezas se dan cediendo todos probablemente, ¿no? Y en esa conclusión nosotros estamos disponibles a aquello, ya lo hemos hecho. ¿Por qué necesitamos esa certeza? Bueno, finalmente porque hoy día el sistema se debe financiar y para financiarse se está apalancando en deuda privada, ¿ya? Y eso es ingrato de decir muchas veces, ¿no? Pero es importante señalarlo. Entonces, le pedimos a la autoridad esa certeza. Lo hemos conversado con el superintendente abiertamente, que siempre nos ha recibido y se lo hemos planteado y nos ha dicho que están buscando ese horizonte. No lo quiero interpretar, superintendente, usted responderá después, pero entiendo que ese camino de certeza es parte de la búsqueda que queremos hacer. Le pido a los aseguradores, con quien tenemos una relación contracturada, digámoslo, ¿no? Porque si bien es cierto, estamos de acuerdo en el modelo, nosotros creemos en un seguro mixto, sí buscamos que efectivamente los compromisos y las deudas se cubran, ¿ya? Y que no sigan subiendo. Entendemos y empatizamos con el por qué se genera el problema, pero tenemos que buscar una salida para que la deuda se sirva, porque nosotros tenemos esa deuda y en esa conclusión le pediría al mundo médico, ¿no?, que en esa discusión de fondo que se viene probablemente, donde el sistema va a crujir en alguna medida, todos pongamos parte de esa discusión, seamos parte de ese nuevo proceso. Yo estoy de acuerdo, esto no es contra la salud pública, ¿eh? Nosotros no tenemos una visión, una animadversión, al contrario, creemos que el mundo público debe fortalecerse también. No me puedo hacer cargo de la posición de la Clínica Las Condes, porque como ustedes bien saben, yo siempre lo digo, es de las pocas clínicas que no es parte de nuestro gremio, y por tanto nunca me refiero a ellos. Pero nosotros rescatamos la función pública, no tenemos una discusión sobre eso, creemos que es una... Y debemos aprender mutuamente. Insisto, tenemos un recuerdo cercano donde la experiencia de lo público y lo privado se mancomunó y tuvimos un buen ejercicio. Y la salud y la respuesta a la pandemia fue ello. Entonces, de nuevo, le pido a todos los actores, y muy en comunión con la doctora Arriagada, que finalmente detrás de esto el centro es el paciente, ¿no? Nuestra tarea fundamental como prestadores es sanar personas, ¿ya? Esa es nuestra labor. Lo que ocurre es que los últimos 4 años hemos estado dedicados a ver cómo financiamos esa labor, ¿ya? Y eso es lo que debemos dilucidar. Gracias. ¿Víctor? Sí. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Ahí sí? Ahí sí. Sí. Yo quiero reiterar un concepto que dije en la presentación, que es la confianza. Porque en la medida en que nosotros generamos un debate en un ámbito de confianza, podemos otorgarte certezas. Si no, no hay ninguna posibilidad de avanzar. Nos permite sincerar el debate, porque hoy día existe un debate público que no necesariamente traduce las ideas que están detrás de la discusión de alguna reforma. Me explico. Si uno analiza la prensa, habitualmente uno observa como que existiera una discusión de 2 modelos de salud que son diametralmente opuestos. Casi lo hemos llevado a la Guerra Fría, para expresarlo de esa manera, como si estuviéramos hablando de eso, ¿no? Y estamos muy lejos de eso. Es lo primero que quiero decir. Porque cuando uno va evaluando cada uno de los puntos que involucraría una reforma, nos vamos dando cuenta que estamos más cerca que lejos. Si nosotros hablamos del financiamiento, yo creo que la gran mayoría entiende que el financiamiento del sistema es por impuestos generales y por cotizaciones. ¿Por qué lo digo? Porque eso ya restringe qué tipo de modelo quieres. Porque si nosotros quisiéramos un modelo como el NHS, que lo hemos conversado cuántas veces, solamente sería por impuestos generales. Esa sola definición ya empieza a acotar cuáles son tus alternativas. Después viene el aseguramiento. ¿Cuál es la definición? Si va a ser solo público o mixto. Yo creo que hay acuerdo en que sea mixto, en la mayoría. ¿Dónde hay disenso? ¿Cómo se expresa esa mixtura? Si esa mixtura se expresa en el primer piso de seguridad social o se va a expresar entre un primero y un segundo piso, ¿ya? Y después viene la provisión, que yo creo que la más indiscutible de todas es que es mixta. O sea que nuestros prestadores son públicos y privados. ¿Dónde tenemos la discusión ahí? ¿Vamos a seguir con una provisión mixta fragmentada o vamos a avanzar hacia una integración público-privada? Que la vivimos en la pandemia. Yo creo que el ejemplo de la pandemia, ¿ya?, es un buen ejemplo para observar cómo puede funcionar de manera eficiente un sistema. Porque se logró colocar toda la capacidad instalada del sistema público y privado
detrás del cumplimiento de un objetivo sanitario. Por lo tanto, es muy distinto ir a comprar servicios a una clínica que realmente contar con esa infraestructura, si no en su totalidad, porque entiendo que hay un margen de libertad que podrían querer las clínicas, pero que haya un porcentaje que esté alineado con los objetivos sanitarios del país. Eso me parece clave. Entonces, cuando tomamos esos acuerdos, nos damos cuenta que ya la discusión no está en la Guerra Fría, sino que están en modelos tan cercanos como Holanda, Alemania versus Corea del Sur, Australia, qué sé yo. Estamos hablando de esa discusión. Y por eso yo siempre he pensado, desde el primer año incluso, antes de enfrentarnos a esta situación, que es posible avanzar. El problema es lo primero que dije, es la desconfianza. Si no hemos avanzado durante todos estos años, es porque no hemos sido capaces de instalar confianza en nuestra discusión, de tal manera de eliminar los prejuicios y realmente entrar al fondo del debate que tiene que ver con estos lineamientos en términos generales que recién he dicho. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en eso, ya va a ser mucho más fácil poder tomar una definición de un modelo determinado. Gracias, Víctor. Mira, tenemos preguntas vía web, pero quería dejarle la posibilidad que Juan Luis Castro, aprovecho nuevamente saludarte y agradecerte tu presencia, pudiera hacer preguntas o comentarios, y también al doctor Pedro García, que gentilmente también está hoy día. Juan Luis. Muchas gracias. ¿Se escucha? Saludar a cada uno de los panelistas, y un agrado estar en CLAPE UC, Felipe, nuevamente. Tres consideraciones. Primero, que el artículo 10º transitorio de la ley establece 2 itinerarios de cambios en lo que viene para adelante. Un itinerario es antes del 1 de octubre, que el Ejecutivo se compromete a enviar el fin de la selección de ingreso, de preexistencia, exclusiones, etcétera, al Congreso. Y un segundo itinerario es durante la legislatura 2024, que llega hasta enero del 25 como plazo máximo, para impulsar un conjunto de reformas de salud, lo dice así a la letra, reformas de salud. Entonces, en ese plano, yo considero que hay 4 temas que los dejo planteados a los expositores que me parece que son claves en este diseño de reforma. Uno, desde luego, la selección de riesgo, porque aquí tiene que haber, si va a haber fin a eso, cuál va a ser el plan de salud estándar, cuál va a ser el mecanismo de compensación de riesgo, que tiene que ir apareado. 1. 2, cómo nos hacemos cargo del alto costo del subsidio de incapacidad laboral hoy en Chile. Gran fuente de desangramiento financiero en FONASA y ISAPRE. 3, ¿qué vamos a hacer con la idea programática, y que yo luego escuché con fuerza también aquí en la Universidad Católica el año pasado, del Fondo Universal de Salud, bajo características y consideraciones distintas que se han planteado por diversos actores? Pero es un tema que tiene que ver con la mirada ya de la estructura financiera futuro en la salud. Y por último, ¿cuáles son las nuevas gobernanzas para la Super de Salud y para el FONASA? Esos 4 temas me parece que tienen que estar, si estamos pensando en algunas conversaciones de reforma legislativa, porque esto va a entrar en terreno legislativo. Tengo dudas de que políticamente las cosas tengan celeridad. Por lo menos yo no he visto nunca una reforma a un gobierno en el último año. No la he visto. No sé si eso va a tener o va a quedar instalada simplemente por todas las contingencias electorales. Y segundo aspecto grueso, pienso que la verdadera aplicación práctica del nivel de certezas que pedía el presidente de las clínicas, que yo comparto, va a venir después de septiembre para los afiliados. Recién ahí vamos a conocer el plan de ajuste, recién ahí vamos a saber el impacto en los bolsillos, recién ahí vamos a saber si hay más migraciones, que yo creo que va a haber, de la cartera joven y sana, va a haber. Recién ahí vamos a saber hasta dónde la ley corta, en la interrogante general al inicio, va en su aterrizaje a redefinir un modelo que en algunos casos puede traer buenos beneficios y en otros va a diferir solamente la crisis de algunas aseguradoras, que son algunas de ellas muy riesgosas hoy día en cuanto a su desequilibrio financiero. Entonces, me gustaría dejarlo planteado, porque desde el legislativo, de hecho ya nos estamos preparando, vamos a tener un comité técnico para reforma desde el mes de julio, la próxima semana, vamos a acompañar esos 3 meses, porque el primer paquete de reforma llega en 3 meses más, antes del 1 de octubre, sobre la selección de riesgo. En fin, y después el resto de lo que ingrese el Ejecutivo. Entonces, vamos a tener mucha proactividad de conversar y buscar seguir llegando a acuerdos en los temas que hemos conversado acá. Gracias, Juan Luis. Es los desafíos que vienen la próxima semana, por así decir, en la discusión, ¿no? Doctor García, Pedro.
Hola, muchas gracias. Primero felicitar que se hagan estos foros y ojalá se hagan muchos, porque la verdad es que de escuchar lo que acabamos de escuchar hay muchos pendientes, hay muchas dudas y dudas importantes. Por lo pronto, tal como decía Ana María Regada, se echa de menos que ojalá siempre tengamos presente a los pacientes, a la gente, no solo a los pacientes, a las personas que pueden pasarlo mal en estas circunstancias y que están como que se relajó todo el ambiente, pero ojalá no se relajen, porque esta cosa, lo acaban de decir, no está para nada relajada. También se echa mucho de menos a FONASA, porque FONASA, y entiendo que las sillas podían ser escasas, pero FONASA adquiere una posición relevante. Mucha gente se está cambiando de la ISAPRE a FONASA, bien por ello, pero en una expectativa de esta modalidad complementaria, de cobertura complementaria, que se ve bastante incierta. Yo no sé, ojalá pudiéramos tener certezas de un cronograma así como el que se mostró recién. No sé si eso existe, porque eso es importante, porque la fragilidad financiera del mundo ISAPRE es enorme. No solamente está ese 12% que está cursando desde enero de déficit, también va a empezar el otro 8% dentro de poco, y está la migración importante de gente que tenía bajo consumo, pero buenos ingresos para la ISAPRE, que hoy día han migrado al FONASA. Entonces, yo allí, cuando escucho que a nivel, y ahí entiendo que el Parlamento haya decidido poner en la ley así como una bandeleta a no reconocer las deudas en esta materia, pero eso está ahí. Y desde un punto de vista contable, desde un punto de vista aquí, yo le preguntaría al ministro de Hacienda, por ejemplo, que uno pueda hacerse leso de una deuda existente, porque eso de alguna manera va a explotar. Y hoy día está ahí, está corriendo. Y no se ven cambios estructurales en los modelos de atención, en los modelos de gestión, que efectivamente vayan al control de costos. El tema de la libre elección de FONASA es un fee for service llevado al extremo también. No es salvo los paquetes y los GRD en algunos casos, pero es una fracción mínima del gasto. Aquí hay que hacer una gestión que se asocie a resultados, a pagos que efectivamente garanticen que las personas tengan buenos resultados. Yo haría, ojalá se transparentara en algún minuto, qué porcentaje de exámenes de imágenes o de laboratorio o de procedimientos salen normales en el mundo privado, particularmente, y en el público incluso. Y se va a ver de que un porcentaje muy alto tal vez no tenían la justificación clínica de ser solicitados. ¿Qué trazabilidad de los pacientes existen? Todas esas cosas se pueden hacer con voluntad política urgente, inmediata, ahora. No se requieren leyes, no se requieren reformas. Y tal como dice el presidente, o sea, el expresidente de la Comisión del Senado, el doctor Juan Luis Castro, senador Juan Luis Castro, aquí a todos los he escuchado hablar de la reforma. Una reforma en un gobierno no se hace el último año de gobierno. ¿De qué reforma me están hablando? Yo escucho las lecturas y son muy complejas. Aquí no va a haber concreción de leyes, salvo que la comisión, este comité que está convocando el Senado, sean unos magos y dejen todo por escrito y sea llegar, publicar, y escribir y publicar, pero lo veo muy difícil. Y eso va a generar un problema muy grave. Entonces, yo llamaría a todos los actores, también al Colegio Médico, a revisar los procedimientos médicos, a ver cómo se controla el gasto, a explicarle a los pacientes de que aquí ya no va a poder ir alguien, ir a ver un médico y decirle, por favor, me duele la cabeza, pídeme un escáner. ¿Para qué decir el tema de las licencias? Yo no sé, doctor Castro, si ya se ingresaron las indicaciones de licencias médicas en la Cámara de Diputados. Y ahí es un sangramiento, pero tremendo de todos, del FONASA.
casi toda la cotización obligatoria de FONASA se está yendo a pago de licencia. Es un escándalo. Entonces, cuando uno ve también de que hay 42 días de ausentismo laboral en el sector público, ¿qué reforma me están hablando? Si eso es poner control. Perdone que le haga la pregunta, superintendente, pero usted hace 2 semanas comentó en otro foro similar de que habían 7 servicios de salud y 15 clínicas que debieran haber, los otros servicios lo hicieron, en diciembre haber presentado un plan de mejoramiento de lista de espera, y hay 7 servicios de los 30 y 15 hospitales grandes que no han presentado plan de remediación de las listas de espera. Entonces, ¿qué reforma? Si aquí hay que hacer que las cosas funcionen, que haya orden, que haya disciplina. Eso es lo que hay que hacer. No sé si respondieron. Gracias. Gracias, Pedro. Quedan 5 minutos, porque van a ocupar esta sala. El Ministerio de Hacienda. No. 1 minuto para cada uno para cerrar respecto a lo que quieran plantear y marcar por lo que viene. ¿Ah? Sí. Sí, es que no, yo quería acotar algo porque la intervención de Pedro me estimuló a comentar algo y a proponerle algo al superintendente y, digamos, al gobierno respecto a este tema. Nosotros hicimos, cuando estábamos a partir del primer gobierno del presidente Piñera, y nos tocó hacerlo desde Hacienda, un plan de control de una serie de indicadores, KPIs, a nivel del sector público. Uno de esos indicadores era ausentismo laboral. Y entonces nosotros hacíamos un esquema, disculpen el sesgo, ¿no? Pero el sesgo profesional, pero decíamos competir a los servicios en disminución de ausentismo laboral, en recuperación de licencias. Se podrían hacer una serie de indicadores que están en el sector público y que uno puede tomar, y son indicadores transversales a los servicios. Y yo creo que eso podría ayudar bastante si uno... pero esto se dejó de lado, ¿eh? Y yo creo que esto debería ser una perspectiva mucho más, una visión mucho más de largo plazo, una visión más país, que pensar, oiga, yo creo que de repente hay como esa cosa de que, oiga, esto viene del gobierno anterior, oiga, hay como sospecha, o ¿para qué lo vamos a hacer si lo hicieron? Yo creo que estas son cosas que deberían poder hacerse, implementarse. Nosotros tenemos todo, así que ofrezco la ayuda porque tenemos todos los datos de cómo hacerlo. Y ya sabe que solamente decir que establecíamos premios, ¿verdad? Premios. El primer premio a la iniciativa, hacíamos concursar a los servicios en las iniciativas más originales y más eficientes en términos de mejorar el uso al final, que es una obligación del Ministerio de Hacienda, del gobierno en general, pero el Ministerio de Hacienda en particular, mejorar el uso de los recursos públicos. Y hacíamos pasantías en lugares de excelencia que íbamos identificando en el mundo. Entonces yo propongo que miremos eso de hacer, volver a medir. Algunos dicen que lo que no se puede medir es muy difícil implementar. Gracias, Felipe. Los últimos 60 segundos. Bueno, la Comisión Nacional de Productividad, que también fue de Bachelet a Piñera, planteó dentro del uso de los pabellones algunos estímulos, y algunos iban también en relación a disminuir el ausentismo laboral. Se plantearon como 25 medidas para mejorar el funcionamiento de los pabellones del sector público, y muchas de esas están hoy día implementándose, así que yo no sería tan pesimista. Sí me gustaría señalar que en temas de licencias médicas nosotros participamos con indicaciones en la ley que está hoy día, pero no estamos de acuerdo con un manejo meramente punitivo. Se ha demostrado que menos del 1% de las licencias, en realidad hay fraude de punto de vista médico en menos del 1% de las licencias, y es como el 0,8% o menos. Nosotros no vamos a defender a médicos que emiten fraudulentamente las licencias de ninguna manera, pero sí creemos que es importante un abordaje como multifactorial del tema del subsidio de incapacidad laboral, que pasa y que hoy día ocupa el 44% de la cotización de FONASA. Eso debiera, con cargo al empleador y al cotizante, probablemente esos puntos de la cotización debieran sacarse de lo que es el financiamiento de salud y separarse. Debiera haber un final de estos 3 días de carencia para no estimular licencias de más de 11 días.
debiera haber quizás un subsidio que no se pagara al 100%, que fuera decrecientemente pagándose hasta llegar a un 70% de límite, que funciona como un estímulo a volver a trabajar. Estímulos de volver a trabajar, por ejemplo, con media jornada o con teletrabajo para las personas que tienen problemas de salud importantes. En el ausentismo afecta más a mujeres y sin duda, la licencia, y no hay que ser muy imaginativos para pensar que muchas veces viene a paliar problemas de cuidadores, por lo tanto el plan de cuidados del gobierno probablemente ayude en ese sentido. Entonces nosotros creemos que el manejo de las licencias pasa más que por una ley punitiva, obviamente castigar el fraude, pero la mirada tiene que ser mucho más amplia y tal vez lo razonable es sacar hoy día esos puntos de cotización a otras figuras del mundo como de seguridad social y separarlas del financiamiento de salud, mejorar también lo que es la supervisión de las licencias y que los que las supervisan tengan al menos la misma especialidad de quien la da. Porque hoy día, no olvidemos, el 30% de las licencias son de causa de salud mental, son objetadas y eso no puede ser. No es razonable que una licencia de un psiquiatra, un médico contralor que no es psiquiatra, la objete, la corte y someta a ese paciente a la peregrinación y el maltrato que significa estar ahí con un subsidio que no se le paga a un paciente que tiene una patología de salud mental. Muchas gracias. Eso es todo. Gracias. ¿Gonzalo? Sí. Señalar que... ¿Está bien, no? ¿Se escucha bien? Ya. Señalar que para reformar o para mejorar el sector hay algunas cosas que son esfuerzos de país y que requieren leyes y otras que no. En aquellas que requieren leyes, por lo menos desde la asociación vamos a estar disponibles para aportar en lo que se pueda. En relación a lo que corresponde a nuestras responsabilidades individuales, bueno, como asociación a lo mejor no puedo decir exactamente qué está haciendo cada compañía, porque eso tiene que ver con la gestión de cada una, pero sí les puedo asegurar que todas las ISAPRES estamos obviamente implementando medidas para poder hacernos cargo, independiente de lo que uno anuncie o no anuncie. Solo un ejemplo, el costo hospitalario, que es el más importante que el ambulatorio, en un 80% se podría paquetizar. Pero eso requiere un esfuerzo enorme de convenios con todas las instituciones a lo largo del país. Y no es fácil su implementación. Pero hay compañías que están trabajando en eso. No solo requerimos tenerlos paquetizados, requerimos que las clínicas y los hospitales se acostumbren a cobrar los paquetizados. A veces tienen los acuerdos, tienen los convenios, pues siguen cobrando prestación a prestación. Aquí hay una tarea grande, larga. Yo estoy de acuerdo con que esto no es una tarea que vaya a resolverse rápidamente. ¿Están más optimistas que antes de la promulgación? No, obviamente que antes de la ley la industria iba a una quiebra segura y lo que hoy día tenemos es una oportunidad. Todavía no está resuelto, pero hay una oportunidad. Sí, yo quiero decir solo dos cosas. Uno, nosotros creemos en la complementariedad público-privada, no la integración, porque semánticamente, y perdonen ser tan taxativo en eso, pero la complementariedad resuelve o permite nuestras diferencias. Y eso es un tema, conceptualmente me parece importante establecerlo. Yo creo que lo que dijo el doctor García me interpela y me representa. Creo que aquí hay que hacer muchas cosas que más allá de la reforma, que yo no la abandono como lugar de llegada, pero hay cosas cotidianas que hay que hacer. Y probablemente la evidencia más clara de que lo estamos haciendo mal son las listas de espera. ¿Ya? Nosotros resolvimos en su minuto el 40% de las camas críticas, y vuelvo a repetir con el número porque es un número importante, es casi la mitad, y hoy día solamente resolvemos el 20% de la lista de espera. Entonces, ahí hay una tarea que hacer y probablemente hay una solución que hay que abordar, y en esa conclusión nosotros estamos disponibles. Gracias, Javier. Don Víctor. Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad que me encantaría hablar de reforma, pero no puedo. Eso le corresponde a la ministra, evidentemente, y al coordinador de reforma, pero ganas no me faltan. No, agradezco la invitación. La verdad es que me parece muy relevante tener estos espacios de conversación. Creo que hay elementos, y coincido, Pedro, con lo que tú has dicho, hay elementos que requieren ley y otros que no, que requieren obviamente ver espacios de mejora que siempre hay, ¿no? Espacios más eficientes, donde también se requieren más recursos. Hay una serie de elementos que yo creo que se han tratado de ir implementando, pero requieren, digamos, un cambio en el tiempo mucho más allá. Y lo segundo es que sí, una reforma requiere mucho más tiempo, eso es evidente, pero creo que el senador Castro hizo un buen resumen respecto de cuáles son las expectativas, ¿no?
porque las expectativas están centradas no en una gran reforma, sino más bien en estos 4 puntos que están enumerados. Entonces, eso ya ordena de alguna forma u otra la discusión y yo creo que nos puede permitir avanzar al menos en alguno de esos 4. Yo estoy optimista, senador Castro, que ojalá eso pueda ocurrir. Y bueno, simplemente decir que ojalá que repiensen esto de la integración y la complementariedad. De hecho, las listas de espera, por ejemplo, sería un buen estímulo para poder tener alineado el sector público y privado con la capacidad que tienen instalada ustedes para resolver problemas sanitarios. Bueno, esto es una discusión que obviamente se va a dar de aquí en adelante, así que agradezco el espacio y bueno, cuando gusten, a disposición y muchas gracias por el ofrecimiento, lo vamos a tomar. Bueno, felicitarlo a los 4 panelistas, no solo por el debate, sino por lo que han hecho en buscar soluciones para el sistema de salud chileno. De verdad, hemos vivido momentos críticos, no quiero decir que volvamos a vivirlos, pero hoy día tenemos un pequeño respiro y hay que aprovecharlo. Muchas gracias por haber compartido. De esta manera damos por finalizado este interesante seminario y a nombre de CLAPES UC agradecemos la participación de nuestros invitados que formaron parte del seminario de hoy y por supuesto a todos quienes compartieron esta mañana. Los dejamos invitados a seguir participando en los próximos seminarios que realizaremos durante este año en que CLAPES UC está celebrando sus 10 años. A quienes nos acompañan en el salón los invitamos a un café a la salida. Muchas gracias y muy buenos días.